viéndonos. Nos alegra mucho que hayan decidido tomar esta transmisión, tomar este link y poder recibir un mensaje de Dios para ti. Y tanto para ti como para cada uno de los que estamos acá, hoy quiero compartirles un dicho, porque a los colombianos nos gustan los dichos. Mi abuelita era de dichos, no sé la suya, pero mi abuelita, eso tiene más refranes y dichos. Usted también tiene unos cuantos. Pero a los colombianos nos gusta, a los seres humanos nos gusta hablar a través de dichos. Y hay una expresión que utilizamos en ocasiones. Por ejemplo, cuando le dicen a usted, oiga, debería terminar ese bachillerato, debería empezar esa carrera, oiga, ¿por qué no empieza esa especialización? ¿Por qué no hace esa maestría o ese doctorado? Estudie. Y a veces, ¿cuál es la respuesta inmediata? ¿Qué respondemos ante esas cosas que a veces nos dicen? O cuando te dicen, oiga, debería invertir en ese negocio. Oiga, debería hacer tal negocio, invertir en tal cosa. Pero a veces la respuesta de nosotros es, ¿con qué? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué plata? Incluso a veces, ¿con qué ánimo? ¿Con qué fuerzas? Eso que usted me dice suena bonito, pero la verdad, ¿con qué? Y esas cosas que a veces nos dicen, oiga, debería invertir en ese proyecto de vivienda, eso es para usted, como que nos lo dicen como hasta de parte de Dios. Y uno, ¡pum!, ¿qué dice? Dos palabras, ¿con qué? Y coges eso que puede venir de parte de Dios y lo encapsulas en dos palabras, convirtiéndolo en un imposible. Algo que Dios tiene para ti, pero tú con esas dos palabras, no se puede. Lo encapsulamos. Sueños, cosas especiales, proyectos bonitos, pero con solo dos palabras lo encapsulamos y lo hacemos un imposible. Pero hoy, a través de la palabra de Dios, en Marcos 6, nos regala y nos muestra una vez más otro registro de la Biblia que te dice, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué tal si me colabora diciéndole al que tiene a su lado, para Dios no hay nada imposible? Pero dígaselo como creyéndolo, como con ímpetu. Y tú que estás allí en la transmisión, ¿qué tal si lo escribes? Nuestro Dios es Dios de imposibles. Lo que nosotros incluso hemos encapsulado con dos palabras, ¿con qué? Para Dios no hay nada imposible. Y Marcos, en este capítulo, nos va a mostrar un milagro, algo imposible, pero que para Dios no fue imposible y lo hizo posible. Y nos va a mostrar la manera para que nuestro imposible se convierta en un posible. Así que por favor, abre Marcos capítulo 6 y este relato nos muestra un registro tanto de situaciones como emociones que nos va a ayudar a nosotros a identificarnos, porque a veces respondemos con qué conforme a las situaciones que estamos viviendo. Arranca el capítulo en la primera porción mostrándonos al Señor Jesús siendo rechazado por su propio pueblo, la gente que lo vio crecer, sus vecinos, sus clientes de carpintería, rechazándolo. Él viene a hacer milagros en muchas partes, pero llega allá donde lo conocen y le dicen, ¿y usted quién es? ¿Qué se viene a creer? ¿A hacer milagros acá? Si nosotros sabemos quién es su mamá, quién es su papá, quiénes son sus hermanos.
Así que el Señor Jesús, dice Marcos, que no pudo hacer muchos milagros allá por la incredulidad de ellos. Así que viene un sentimiento de rechazo. Y muchas veces nosotros respondemos ¿con qué? Porque dentro de nuestro corazón hay un sentimiento de rechazo. Y nuestra forma de reaccionar, como de protegernos, es mejor, ¿y con qué? Porque hay un sentimiento de rechazo. Luego el Señor Jesús nos muestra Marcos que envía a sus 12 discípulos de 2 en 2. O sea que ¿cuántos grupitos habían ahí? Usted es muy pilo. Me fascina tenerlo acá. De 2 en 2. Y manda 6 grupos a predicar el siguiente mensaje: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Y ese mensaje no ha pasado de moda. Ayúdeme otra vez a decirle al que tiene a su lado: arrepiéntase de sus pecados y vuelva a Dios. Entonces, como la persona que tiene a su lado es tan familiar suya, usted le dice: ¿qué viene a hablar usted? ¿Cierto? Pero si se lo dijera a alguien que no lo conoce, usted como que lo hace hasta temblar el corazón. Y ese mensaje no ha cambiado. Y tú tienes que arrepentirte y volverte a Dios de todo corazón a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Derramó toda su sangre, pagó nuestra deuda, pero Él no quedó allí, sino que ascendió al cielo, ha resucitado y está a la diestra de Dios Padre para ayudarte a ti y a mí a que eso que nosotros hemos encapsulado como un imposible se haga posible. Luego, Marcos nos relata que Juan el Bautista, el primo del Señor Jesús, lo decapitan. Y pone ese relato, esa noticia ahí en este capítulo. Y si a un primo suyo que sirve a Dios de todo corazón lo decapitan, ¿qué produce eso en su corazón? Una profunda tristeza e incluso temor. Entonces Marcos nos está dejando no solamente un sentimiento de rechazo, sino también un sentimiento de tristeza y dolor. Y muchas veces nosotros respondemos ¿con qué? Porque hay dolor y tristeza en nuestro corazón. Y decimos ¿con qué ánimo? ¿Con qué fuerzas quieres que yo haga eso? Luego nos reporta Marcos otra vez, como Jesús los envió, ahora regresan. Envió a sus 12 discípulos, ahora ellos regresan contentos de que sirvieron a Dios. Pero Marcos ha registrado por lo menos 2 veces antes que era tanto el trabajo que esos discípulos tenían sanando, expulsando demonios, predicando, que no tenían ni tiempo para comer. ¿Te ha pasado que hay días que tú dices, oiga, ni tiempo para comer? Así estaba esa gente, cansada y con hambre. Y cuando usted tiene hambre, ¿le cambia el genio? ¿Sí o no? Pregúntele a su esposa, ¿sí le cambia? Sí le cambia. Cambia el geniecito, ¿no? Como que algo empieza a pasar ahí. Pero acá le voy a decir un dato. ¿A cuánto les da mal genio tener hambre? O sea, cuando ese sentimiento de hambre cambia el genio. ¿Sí? ¿Por acá? ¿No? ¿Ustedes no? Casi no. Bueno, qué bueno. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Usted sí, cuando le da hambre, usted siente, le cambia el genio, pero usted siente como que se va a desmayar. ¿Sí? Bueno, espero que haya comido bien para que no se me desmaye aquí. Pero eso ocurre por la siguiente razón: cuando usted ya se le desocupa aquí la barriguita de la provisión que usted ya metió y ya el cuerpo consumió todo lo que había ahí, entonces él tiene que cambiar de fuente y entonces debe conectarse ahora a la grasita que tiene reservas. Todos tenemos por ahí una reservita, ¿cierto? Entonces, cuando el cuerpo hace ese cambio de la fuente de aquí a la grasita de aquí, entonces hay una ausencia, digamos, de poder en ese momento, y por eso usted siente, no, me estoy desmayando. Pero luego de que se conecta ahí, empieza a comerse esa grasita. ¿A cuánto les gustaría estar más conectados ahí para bajar toda esa grasita? Pero entonces, como nos da mal genio, esa transición dura unos cuantos
puede durar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos esa transición. Entonces usted, no, ya, algo. Entonces usted ya tiene ahí sus cositas, ¿no? Para cuando, antes de que llegue eso, usted vuelve a mandar acá y no le permite que se conecte donde debe conectarse para empezar ese proceso. No sé ni por qué les estoy contando esto, pero un consejo que les sirva ahí. Pero eso te va a ayudar, así que no le tenga miedo a ese cambio que hace el cuerpo para que se le consuma esa grasita. Yo estoy trabajando en eso, mire, me está sirviendo. Entonces, los discípulos vienen con hambre, con mal genio y cansados. Entonces, mire las cosas que Marcos nos está dejando en el aire, no, sino acá en el texto. Nos está dejando un sentimiento de rechazo, un sentimiento de tristeza y temor. Nos está dejando también cansancio, agotamiento y hambre. Todo eso nos lo está diciendo para lo que nos va a decir ahora. Porque todas esas cosas se convierten en excusas para nosotros decir con qué fuerzas, con qué ánimo, con qué plata, con qué tiempo, porque está todo eso girando. Y entonces el Señor Jesucristo recibe a sus discípulos y les dice, muchachos, ustedes lo que necesitan es vacaciones. ¿Y cuántos de ustedes dicen, sí, amén, yo también? Y entonces les dice, bueno, díganle allá al papá de Juan y de Santiago que nos preste una de las barcas, como ellos tenían empresa de barcas, que nos presten ahí una barca y nos vamos. Y se subieron a la barca de picnic, de viaje, de desconectarse. Y se montan en la barca y empiezan a andar por ese mar de Galilea, que es grandísimo. Dijeron, hoy por fin vacaciones después de trabajar tanto, de servir a tanta gente, de sacar tantos demonios, de sanar tantos enfermos, vacaciones. Y están así, entonces ya van llegando a la orilla para sus merecidas vacaciones, como las que usted se merece. Y entonces aparece el versículo 34. Entonces están llegando ahí a la orilla y dice que Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud. Oiga, se supone que iban a un lugar aislado, pero mire, una gran multitud. Yo creo que los discípulos casi lo amarran a la barca para que no se baje. Porque mire lo que él hace. Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y mire lo que empezó a hacer. Entonces comenzó a enseñar poquitas cosas. No, el texto dice muchas cosas. Al atardecer los discípulos, ¿cómo estaban los discípulos al atardecer? Y no era que a descansar. ¿A qué horas es? Entonces los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde, Señor. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas a comprar algo de comer. Estaban preocupados por la gente. Y Jesús les dice, ¿qué les dice Jesús? Denles ustedes de comer. Y miren la respuesta de ellos. ¿Con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para darle de comer a toda esta multitud. ¿Cuánto pan tienen?, les preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Qué panes eran? Una mogollita, francés, uno hojaldrado, uno de coco y uno relleno de bocadillo. De pronto, no sabemos. No, parecen que eran panes de cebada, los más baratos. ¿Y 2 pescados? ¿De cuáles eran? ¿Serían 2 tiburones? Oh, eran 2 nicuros. ¿Se ha visto los nicuros que venden el racimo de nicuros? Toda esa cantidad. Eran 2 nicuros. Entonces,
Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que los partía, los panes en trozos y se los daba a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente, también dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que les sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Eso quiere decir, a cuentas más, cuentas menos, entre 15,000 a 20,000 personas, todos comieron todo lo que quisieron y quedaron saciados. Y quiero decirte que cuando tú te acercas a Jesús, tú quedas saciado, tu alma queda saciada y Él te pone en pastos verdes con otras personas y te alimenta y te sustenta. El mejor lugar que debemos estar, el mejor lugar para estar es cerca de Jesús, porque en Él vamos a encontrar todas estas maravillas. Pero volvamos un poco a la historia. Los discípulos, imagínense en esta historia los discípulos, pero si íbamos de vacaciones, pero hubo un cambio de plan, cambio de planes. Y a veces los cambios de planes nos incomodan, nos molestan. Pero aquí hubo un cambio de plan porque el Señor Jesús quiso ahora utilizar esa situación para enseñarles que aunque tengamos hambre, que no tengamos plata, que no tengamos tiempo, que estemos agotados, no es excusa para que no tengas compasión con aquel que está en necesidad. No es excusa para que no tengas compasión de aquellas personas que están como ovejas sin pastor. Porque una oveja sin pastor pierde el rumbo, se muere de hambre, se confunde, se la comen los lobos. Y muchas personas alrededor tuyo, son ovejas sin pastor y tú eres el instrumento de Dios para hacer respuesta para cada una de ellas. Y no puedes salirles a Dios primeramente con el cuento de que estás cansado, agotado, sin plata, sin tiempo, de todo eso. Lo primero que el Señor Jesucristo hace, ¿qué es? Apenas ve esa multitud, ¿qué es lo primero que hace? Versículo 34. Apenas siente compasión, ¿cómo responde a la compasión que está sintiendo? ¿Cómo esa compasión lo lleva a actuar? Enseñando muchas cosas. Él podría primero haber repartido los panes y los peces, podría haber hecho eso del milagro primero, pero decidió hacer primero darle la palabra. Porque escuche bien, tú le puedes dar a alguien una ayuda económica, de alimento, pero si tú no le enseñas la palabra, esa persona te va a ver a ti, ay, tan buena gente, usted siempre tan lindo, tan bello, sí, pero no ve a Jesús. Tú tienes que dar tu ayuda, pero siempre primeramente darle la palabra, para que ellos vean a quien envió realmente la provisión, porque nosotros somos meros instrumentos. Pero ellos necesitan saber que eso que tú estás dando es porque Dios tiene compasión de ellos y te puso su compasión en tu corazón para que tú se las expreses a ellos. Pero de tu boca, de tus manos debe salir esa generosidad, pero de tu boca debe salir enseñanzas de Jesús. Y usted dice, no, yo sí no. A mí me da mucho miedo enseñar. ¿Yo qué le voy a enseñar? Pues usted lleva aquí como 2 años ya, ¿cómo así que qué va a enseñar? Pues de lo que ha aprendido. No tienes que enseñar algo que tú no sepas. No, yo todavía no estoy preparado. Toca esperar otro poquito. Con que no. Usted ya puede dar palabra de Dios a las personas que están a tu alrededor. Lo que ya recibiste, eso mismo das. Eres compasivo, das con generosidad, pero le das enseñanza. Porque solo la palabra de Dios es la que los va a salvar. Tú les puedes quitar un momento el hambre, pero el único que puede salvarlos y saciarles para siempre es nuestro Señor. Y tú tienes que enseñarles la palabra. Piensa un momento en tu imposible,
Para ellos era imposible alimentar a esa multitud, pero ¿cuál es el tuyo, tu imposible de hoy? Lo que tú has encapsulado con 2 palabras. ¿Con qué? ¿Cuál es? ¿Qué has encapsulado? Que tú dices, esto es de Dios, pero lo encapsulé y lo dejé allá. Mira, tienes que hacer lo primero que hizo Jesús. Jesús dio la palabra y tú necesitas escuchar mucha palabra de Dios para que en tu corazón se active la fe. Para que en tu corazón, cuando tú escuchas la palabra de Dios, las historias que ocurrieron allá, cuando tú las escuchas, ¿qué ocurre en tu corazón inmediatamente? En tu mente, tú dices, si eso lo hizo el Señor allá, lo puede hacer acá. Si lo hizo con esa persona, lo puede hacer conmigo también. Si utilizó a ese que mire cómo era, bien casposo y mire, lo usó, me puede usar a mí también. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios y escuchas la palabra de Dios, se activa la fe en tu mente y en tu corazón. Se ilumina, te da fuerzas y te ayuda a quitar de tu vocabulario el con qué. Una muestra de alguien que constantemente, una persona que no escucha abundante palabra de Dios, es que de su boca sale siempre con qué, con qué, con qué, con qué tiempo, con qué recursos, con qué plata, con qué tiempo, con qué, todo, con qué. Pero alguien que está lleno de la palabra de Dios, no le sale esas 2 palabras. Necesitas más palabra de Dios. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, corrige tus motivaciones, porque a veces queremos cosas pero con motivaciones incorrectas. No que lo que queramos sea incorrecto, pero la motivación por la que lo queremos es incorrecta. Y la palabra de Dios tiene el poder de alinear eso que no está tan alineado en tu vida. Va a enfocar tus sueños y la palabra de Dios te va a dar la sabiduría para que tú puedas alcanzar todas esas cosas que Dios tiene para que tú alcances. Pero la palabra de Dios también engrandece tus sueños. Lo que para ti era así, Dios lo convierte en un super sueño. Dios te escogió para que seas bendición para muchas personas. A través de tu vida, Él va a derramar muchas bendiciones a las personas que están a tu alrededor. Tú eres un instrumento de Dios y Dios va a poner tantas bendiciones que tú vas a decirle, ya Señor, pero basta. Pero lo que el Señor quiere es que tú a través de eso repartas, compartas, no que acumules, que así como va entrando, vas repartiendo. Dios quiere hacer de ti un instrumento de bendición. Pero necesitas mucha palabra de Dios, no poquita. No te conformes, ay sí, el versiculito del día, eso es muy poquito. Este texto nos dice con claridad que para ver las maravillas y la multiplicación y los milagros del Señor, tú necesitas mucha palabra de Dios que active tu fe. Mínimo, ¿cuántos capítulos debes escuchar de la palabra al día? 3 capítulos al día, como mínimo. No, yo pensé que un versículo, el que me sale ahí en el celular, ya era suficiente. Eso es muy poquito. Esa es una fe raquítica. No, usted necesita harta palabra, que esté lleno de vida. Las horas iban pasando y el Señor seguía predicando y predicando, y los discípulos agotados y agotados y agotados. Y se preguntaban los unos a los otros en su mente, ¿y cuándo irá a acabar? Lo mismo que alguno de ustedes está preguntando en este momento. Y la tarde cayó, dice el texto. Y uno de esos, no dice el texto quién fue, pero uno de esos se atrevió a interrumpirlo. El Señor predicando, por aquí, por allá. Y se le acerca y le dice, ¡para! Y dile a toda esta gente que se vaya. Mira que de pronto tienen hambre, pobrecitos, y tú no paras y dele, y ellos tienen hambre, te tienen que ir a almorzar. Pero allá no era almorzar sino a cenar ya, porque ya era más tarde. Y tú dele, ya, mira, acá no hay tienditas ni nada, no hay de uno cerquita, no hay ara, no hay nada.
Despáchalos para que alcancen antes de que cierren la tienda a comprarse en algo. ¿Y en qué nos parecemos a los discípulos? En esta porcioncita, ¿qué nos parecemos usted y yo a ellos? Aparte de interrumpir al Señor. ¿Saben qué nos parecemos? En que nos gusta mandar a Dios. Porque ellos, ¿qué le están diciendo? Pare y despáchelos. Y a nosotros nos gusta mandar a Dios. Ya no oramos, sino le pedimos, le ordenamos a Dios que haga. Y entonces algunos dicen, lo declaro, lo decreto, ordeno. ¿Se ha escuchado gente orar así? ¿Se ha escuchado usted orar así? La Biblia que yo leo dice que clamaron, que le pidieron, que le rogaron a Dios. Yo no escucho en ninguna oración que y lo declaro, y lo decreto, y le ordeno. Pero ellos estaban orando así y nos gusta mandar a Dios. Y nos gusta que haga las cosas como a nosotros nos parece. Pero para que se le quiten esas ganas de mandar a Dios, mire la respuesta que Dios le da a ellos y que se la puede dar a usted cuando usted le den ganas de mandar al que manda. La respuesta es, versículo 37. Léala, por favor. ¿Para qué abrió la Biblia entonces si no la va a leer? Léala. Denles ustedes de comer. Entonces, cuando usted se ponga así como muy así, entonces el Señor le va a responder, sí, denle ustedes de comer. Tan preocupados que denle ustedes de comer. ¿Y ellos qué responden? ¿Con qué? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué ganas? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué recursos? Y hasta tienen su buen argumento. Tendríamos que trabajar todo el año. Y en eso también nos parecemos a ellos. Siempre tenemos un argumento para decirle al Señor por qué no hacemos lo que Él nos manda hacer. Entonces el Señor les dice, ¿cuánto pan tienen? Me imagino esa escena, ellos mirándose el uno al otro. ¿Pero de dónde? ¿Pan de dónde? Y mire esas palabras del Señor, vayan y averigüen. ¿A usted le ha pasado que le dice a su hija, busque tal cosa? No hay nada. Y usted apenas, ¿ya busco? ¿Quiere que yo vaya y le busque? Usted sabe dónde están las cosas. Pero como que quedan ahí los hijos enmudecidos, ahí quietos. Vaya y busque. Entonces veo acá en el texto un vayan y averigüen es, muévalo a ver, busque a ver dónde están las cosas. Y ellos van y regresan y le salen con 5 panes y 2 peces. Poquito, ¿cierto? Para tanta gente, ni para ellos. Pero el Señor a ti también te pregunta, ¿qué tienes? ¿Tú qué tienes actualmente? Porque también el Señor, nosotros le pedimos tantas cosas a Dios y la respuesta que Él nos hace, o sea, siempre queremos que le pedimos algo y que Él nos responda con eso que le pedimos. Pero el Señor nos está diciendo acá es, busca dentro de ti qué tienes. Mira en tu casa qué tienes, mira como familia qué tienen. Busquen. Y como que a veces toca con el tonito que a veces nos toca, ¿no? Vaya y averigüe. O sea, tú mismo tienes que buscar. Dios que te ha dado y que tú tienes ahí, que te parece poquito. Hasta tú mismo lo desprecias, tú mismo desprecias lo que Dios te dio a ti. Tú dices, pero ¿yo qué puedo hacer con esa máquina de coser? Eso ya está más viejo. Pero ahí, en eso que tú desprecias, en manos de Jesús, eso poquito que tú tienes en manos de Jesús se convierte en mucho. Entonces, si tú quieres alcanzar tus imposibles, debes buscar tú qué tienes. Porque a veces nos centramos en lo que no tenemos
y no vemos lo que tenemos. Y a veces cuando vemos lo que tenemos, lo despreciamos y decimos, eso no alcanza para nada. En tus manos no alcanza para nada. Pero es que tenemos un Dios de imposibles y en sus manos alcanza para mucho. El versículo 39 dice, entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Eso es el Salmo 23 reflejado ahí. Y así que sentaron en grupos de 50 y de 100. ¿Cuántos eran? 20,000. 20,000 personas. ¿Qué es lo que está mandando a hacer el Señor Jesús acá? Una estrategia militar. Y está cogiendo ese reguero de gente y va a decir, no. Viene algo grande para ellos, pero en ese desorden se van a pasar los unos encima de los otros. Vengan por su pan y vengan por su pez. No, eso se atropellaban los niños, los aporreaban. No podía ser así. Organiza a toda la gente a través de sus discípulos en grupos. Todos bien organizaditos. ¿Ya está todo organizado? Ahora sí, viene el milagro. Y aquí viene lo que Dios tiene para decirte hoy a ti. Organiza tu vida. Organiza tu hogar, tu matrimonio, tu estado civil. Organiza lo que tienes desorganizado. Organiza tus pendientes con Dios. Organiza tus pensamientos. Organiza tus hábitos espirituales. Porque me pides y me pides, pero en el desorden que tienes, si lanzo la bendición, va a causar mucho daño a muchas personas. Pero si te organizas, si organizas tu casa como Dios te está mandando a organizarla, cuando venga esa bendición, todos, como dice el texto, se comerán hasta saciarse. Increíblemente, ¿cuántas canastas sobraron? ¿Y cuántos eran los discípulos? ¿De quién eran las canastas? Eso fue una recompensa que Dios les dio por el servicio que hicieron. Porque ni un vaso con agua que tú pongas para el reino de Dios quedará sin recompensa. Aquí en la tierra y allá en la eternidad. Yo llevo 18 años. Ya cumplí años, 19 años. Sirviendo a Dios. Todos los días de mi vida. Sirviendo a Dios, sirviendo a Dios, sirviendo a Dios. Y he visto cómo Él llena mis canastas. He visto. Y quiero coger mis canastas y repartir de esas bendiciones que Dios pone sobre mí. Sírvele a Dios con toda tu casa y verás cómo tus canastas son multiplicadas. Dios es poderoso para llenar tus canastas de manera sobrenatural. Organiza tu vida, por favor. Tú sabes que está desorganizado hoy en tu vida y ese desorden no deja que corra la bendición que Dios tiene para ti. ¿Con qué? No es lenguaje de fe. Y estamos en la campaña de una fe inquebrantable. Así que no permitas en tu vida ni en tu casa que se utilicen esas dos palabras. ¿Con qué? Vas a reemplazar ese con qué de tu vocabulario. Lo tienes que reemplazar. Y lo reemplazas por palabras de vida eterna. Mire lo que testifica el pastor maestro de la palabra, John Stott. Cualquier libro que usted vea que diga John Stott, cómpreselo. Más de 100 libros escribió. Un ministerio en Inglaterra. Sirvió incluso a la reina de Inglaterra,
asesor de la casa real, un instrumento de Dios allá en Inglaterra poderoso. De él viene el movimiento Escuelitas de Predicadores Lanham, porque Lanham es la calle donde está ubicada la iglesia donde él pastoreó, por eso se llama Escuelitas de Predicadores Lanham. Entonces él manejaba un carrito feito, lo que para nosotros sería, ¿qué aquí? Un Renault 4. Un Renault 4 y él andaba ahí. Renault 4, la barra de cambios es acá, ¿cierto? Y él andaba, digámoslo, haciendo un Renault 4, un carrito viejito. Entonces llega un hermano de la iglesia, así como usted, una harta plata, y llega y le dice: pastor, usted andando en ese carrito, mire, yo le voy a dar este carro, le voy a regalar este carro, un buen carro, le estaba regalando un buen carro. Y él le dice: pastor, ¿me lo recibe? Sí, yo se lo recibo, pero con una condición. Después de que usted me lo dé, ya es mío. ¿Cómo así, pastor? Sí, después de que usted me lo dé, yo veré qué hago con ese carro. ¿Por qué, pastor? Porque mire, con ese carro que usted me está dando, yo lo vendo y formo a 100 predicadores en el África. Beco a 100 predicadores para que puedan estudiar doctorados, especialidades teológicas. Este hombre, John Stott, decidió utilizar todo su ministerio, dones, capacidades, libros, regalías, todas las riquezas que Dios le dio, que fueron demasiadas. Decidió vivir una vida modesta, sencilla, y todos los recursos utilizarlos para bendecir a multitudes que estaban como ovejas sin pastor. ¿Cómo tú vas a escoger vivir tu vida? Porque Dios te va a bendecir demasiado. ¿Qué vas a tenerle que decir? Señor, basta. Ya, Señor, tampoco. Uy, no, esto ya es demasiado, Señor. A mí me ha tocado decirle al Señor a veces: uy, pero ¿esto qué es, Señor? Ya mucho. Son demasiadas bendiciones las que Dios va a derramar sobre tu vida si tú organizas tu casa. Si tú te llenas de un lenguaje de fe, si tú pones lo poquito que tienes hoy delante de Dios, Dios va a bendecirte tanto, que vas a tenerle que decir: Señor, cálmate, ventarrón, ya, ¿por qué tanta bendición? Porque a través de tu vida tú decides si lo vas a usar para engordarte o para repartir a esas ovejas sin pastor. ¿Qué vas a hacer con esta palabra que te he compartido hoy? ¿Qué decisiones vas a tomar? Te voy a dar 3 consejos para que no los olvides. Número 1, más palabra de Dios. Todos los días, escuche palabra de Dios, escuche palabra de Dios. Mientras usted se baña, ponga ahí audiobiblia dramatizada y escúchese 3 capítulos ahí. Mientras vas en el camino, de día, de noche, por la mañana, al acostarte, al levantarte, palabra. Llénate de la palabra de Dios. Segundo consejo que te doy para que no lo olvides: más valor a lo que tienes, aunque parezca poquito. Aunque para otros digan: eso no sirve para nada. Más valor a eso poquito que tienes. Porque eso poquito que tienes en manos de Jesús es mucho. Número 3, tercer consejo que te doy para que no lo olvides: más orden. Una vez que organices, vas a ver cómo corren ríos de bendiciones a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu llamado, a todo lo que tú haces, a tu negocio, a tu emprendimiento. Van a correr ríos de agua viva, ríos de bendición.
Cierro diciéndote lo siguiente, porque algunos ya están diciendo, ¿a qué horas irá a acabar? Mucho, mucho ya, mucho, mucho, pero cierro con lo siguiente para que descanse. Quien reemplaza su con qué, saciará a muchos y recibirá una gran recompensa.